Bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Esta semana vamos a hacer caso a una de vuestras peticiones y vamos a hablar de un tema que estamos seguros que os va a gustar, y es las guerras cántabras. Así que, legionarios, calzaos las Caligae y acompañadnos. Un tema que, ese tema es algo que a los amantes de la historia de Roma seguro que les va a gustar y que algo sabrán ya. ¿No crees, compañero? Pues segurísimo, ya que se trata de una de las guerras que más le costó ganar a Roma. Y aunque se dieron por zanjadas en este conflicto, esta larga guerra, tras 10 años larguísimos de contienda, el espíritu rebelde y combativo de los cántabros y los astures les llevaría a alzarse de nuevo mucho tiempo más tarde contra el poder imperial romano. O sea que, como veis, es un tema apasionante. Y ya de aquí, aprovechando, hacemos un poquito de spoiler, Arnau, y os invito pues a que os leáis mis novelas, ¿no? Hombre, sí, hazlo, porfa. Qué mejor que, si queréis saber algo sobre estos primeros años de las guerras cántabras, pues que os leáis las crónicas de Tito Valerio Nerva, esa trilogía que empieza pues en el año 26 antes de Cristo, en pleno conflicto, en plena campaña de Augusto, en el ámbito, en el momento, en el contexto histórico de las guerras cántabras. O sea que ya sabéis, si queréis haceros con unos ejemplares, pues tenéis varias vías de conseguirlo. Me parece que tú te las has leído, ¿no, Arnau? Sí, eso iba a decir. No es porque seas mi compañero de podcast ni de fatigas en Barquilorians, pero oye, es totalmente recomendable. Incluso su novela más reciente sobre Belisario y sobre esos tiempos de Justiniano, incluso también muy recomendable, en serio. Pues muchas gracias, Arnau, muchas gracias. Ahora, ya que tenéis toda la información, vamos a centrarnos en el programa de hoy y os diremos, como ya os ha avanzado Arnau, que esta va a ser solo la primera parte de las guerras cántabras, porque el conflicto, ya os hemos dicho, que era muy largo y explicarlo en un solo episodio pues sería pues muy, muy complejo y tendríamos que resumir demasiado. Entonces ya os avanzamos que esta entrega de las guerras cántabras constará de 2 partes. Empecemos pues con esta primera entrega, en la que trataremos los primeros años de la campaña militar, centrándonos en la campaña que llevó a cabo el mismo Augusto durante el año 26 a.C. Pues sí, y es que a priori debía ser una guerra de conquista rápida y que no debía de costarles demasiado trabajo a las todopoderosas legiones. Hay que decir también que muy probablemente es por el simple hecho de que Augusto necesitaba una victoria militar que le diese prestigio y pues se fijó en esa zona, aún sin conquistar, y dijo, pues venga, algo rapidito por ellos. Para el palacio otra vez. Pero, aunque, ya os hemos avanzado de que se complicó más de lo que se esperaba, y esos pueblos de pastores y agricultores de las montañas se mantuvieron, mantuvieron las defensas contra Augusto, es que no me salía la palabra. Se mantuvieron firmes ahí en jaque, ¿no? Le pusieron... Ahora sí, no me salía la maldita palabra. Se mantuvieron irreductibles hasta que, el peso económico, militar y logístico de los romanos, pues al final les venció. Una vez hecha la introducción, vayamos al principio, porque siempre está bien empezar por el principio, si os parece, para comprender un poco el motivo de esta guerra. Y para empezar, solo diremos que en ese momento el régimen político que gobernaba Roma era la República. Tras un ajetreado siglo marcado por las distintas guerras civiles y conflictos políticos, ahora tocaba poner los ojos en los territorios que todavía quedaban para conquistar. Los ambiciosos romanos podían centrarse ya en nuevos objetivos para saciar sus ganas de conquistar. Sí, porque os daremos otro pequeño detalle, otro pequeño dato, si nos permitís, y es que en esos momentos Roma estaba dando sus últimos coletazos a un régimen ya obsoleto y agotado tras tantos años de luchas intestinas, porque ese siglo I a.C., como ha dicho Arnau, pues estuvo cargado de conflictos internos y guerras civiles, desde las de Sila con Mario, Pompeyo con César, Marco Antonio y Octavio luego contra los asesinos de César, luego el propio Antonio con Augusto, quiero decir que, como veis, pues fue un siglo bastante inestable en el cual ese régimen o las bases de ese régimen demostraron ser un poco inestables, ¿no? Sí, es que, de hecho, si me permites, como decimos en este canal, y es que el deporte nacional de los romanos es la guerra civil.
Eso es, eso. Bueno, y como veremos luego a lo largo del imperio, pues también habrá muchos intentos de golpe de estado, muchos alzamientos, muchos emperadores que caerán bajo el yugo de otros candidatos. Quiero decir que esto sí que es un mal endémico, ¿no? Imagínate si Roma se hubiese centrado en conquistar en el exterior y hubiese estado cohesionada internamente, ¿no? La maquinaria de guerra que se hubiese constituido y hasta dónde podrían haber llegado, ¿no? Pero bueno, como siempre decimos, el gran enemigo a veces lo tienes en casa, ¿no? Y eso los romanos pues no lo tenían pues como cualquier otro, ¿no? Y es que volviendo al tema de esa tardorrepública o esa república agonizante, ¿no? Podríamos decir que en muy poco tiempo Augusto se acabaría convirtiendo en el primer emperador de la historia de Roma. Y la pregunta que nos hacemos aquí llegados a este punto es ¿por qué se inició esta guerra? Antes Arnau ya os ha dado una pista, ¿no? Pues para responder a esta pregunta que nos autoformulamos deberemos viajar un poco más atrás en el tiempo. Para ello regresaremos a esa Roma que estaba a punto de sufrir una importante transformación. Y es que de la mano de Octavio, el que sería posteriormente Augusto, que había sido proclamado ya hacía tiempo heredero y vengador de su tío abuelo Julio César, se iba a constituir un nuevo modelo de gobierno basado en la premisa de que todo el poder iba a estar concentrado en manos de una sola persona, en este caso, y para su fortuna en las suyas. Pues sí, y eso ya era un hecho diferencial respecto a lo que los romanos estaban acostumbrados a tener. Ya debéis saber que los romanos no veían con buenos ojos los reyes, digamos literalmente la palabra y el título de rey, porque les recordaba demasiado a los que gobernaron antes de que se alzasen para proclamar la república. Obviamente un régimen adaptado a sus tiempos y no con las mismas bases ni, digamos, connotaciones que tiene la palabra hoy en día. Así que Octavio, más bien dicho ya Augusto, tomó el mando de las operaciones en el año 26 a.C., pese que la guerra ya llevaba activa desde el 29. Las cosas no habían salido tan bien como se esperaban, como esperaba, digamos, el primer hombre de Roma, el primus inter pares. Y es que tras algún que otro éxito y algún que otro fracaso, la situación estaba estancada y decidió él mismo encabezar a sus legiones en la guerra. Pero volviendo al tema de la motivación de la guerra, de qué había impulsado a Augusto a emprender esta guerra, podríamos decir que respondía a dos finalidades, ¿no? La primera era obviamente la propagandística que ha dicho antes Arnau y que buscaba limpiar la imagen tras tantos años de guerras internas, ¿no? Una guerra contra un enemigo exterior era lo más idóneo y los pobres cántabros y astures pues fueron los elegidos para ello. Además, el propio Augusto buscaba algo de fama y prestigio militar personal, porque realmente nunca destacó por ser un gran estratega ni un gran militar. Sabemos que se rodeó de gente, de buenos oficiales que hicieron eso por él, como podía ser su gran amigo Marco Vipsanio Agripa, y a él pues decidió pues emprender esta campaña militar, encabezarla personalmente, pues para labrarse algo de fama personal a nivel militar, que era la única faceta quizá que en la que cojeaba un poquito, ¿no? Sabemos que otras opciones no le faltaron, ya que existían aún más territorios por conquistar. Quiero decir que no os penséis que Hispania fue el primer objetivo, ni que fue el único objetivo que pasó por la cabeza de Augusto. Sabemos que una u otra de las opciones que barajó fue la de intentar la conquista de Britania. De hecho, sabemos que se desplazó hacia el norte de la Galia para dar el salto a la isla, aunque algo le hizo cambiar de opinión. Tal vez vio alguna cosa extraña en la isla o en la propia empresa que no lo acabó de convencer. Sí, y el segundo de los objetivos estaba claro, y es el económico. Es que la zona de la cordillera cantábrica era una zona muy rica metalúrgicamente hablando, y eso a los romanos no se les escapaba, lo sabían todo en ese sentido. Y claro, era un caramelito muy goloso para ellos, estando en una península ibérica que estaba prácticamente conquistada. Pero entrando ya en la guerra, os hemos avanzado que se inició ya en el año 29 a.C., aprovechando la tesitura de que los cántabres y los astures se habían sublevado contra Roma. O más bien dicho, porque aquí siempre es abono para los matices, los casus belli, porque habían atacado una tribu vecina, los Bacceos, que para más Inri eran aliados de Roma. Y ya sabemos que los romanos, para buscar excusas para la guerra, eran digamos expertos. Sí, el mínimo motivo, aunque fuera inventado, pues ya. Oye, me has mirado mal, ¿no? Me has mirado mal, toma guerra. Sí, eso mismo.
Bueno, así que con ese casus belli los romanos pues ya tenían la excusa para entrar en guerra, ¿no? Augusto envió a uno de sus legados de nombre Estatilio Tauro, que fue el primero en enfrentarse a los cántabros allá por el año 29, ¿no? En el año siguiente pues sucedió algo similar, ya que la situación estaba lejos de ser controlada, o sea que no iba a ser tan fácil como en un principio se pensaba, ¿no? En aquella ocasión fueron otros dos generales, Calvisio Sabino y Sexto Apuleyo, los que se enfrentaron a los belicosos pueblos de las montañas. Y pese a que llegaron a celebrar sendos triunfos en Roma, el asunto estaba lejos de estar zanjado, ¿no? Fue entonces cuando en ese año 26, quizá a finales del 27, principios del 26, nuestro modesto Princeps optó por encabezar él mismo una campaña de sometimiento de esas tribus y se lanzó a la aventura de conquista, ¿no? Abrió, como mandaban las tradiciones y las costumbres, las puertas del templo de Jano, lo que era una señal de que el Estado romano entraba en guerra, y se fue hacia la península ibérica, hacia España. Pues sí, apenas les había dado tiempo de barrer un poco el templo de Jano por dentro, que ya lo estaban abriendo otra vez. Pero en fin, para él era importante finalizar lo antes posible una guerra que se estaba alargando demasiado y que mantenía ocupadas a muchas legiones. Además, en su mente ya tenía claro cuál iba a ser el siguiente paso: Germania. Ya empezamos a ver los fantasmas de las legiones. Sí. Si lo hubiese sabido lo que le esperaba allí, ¿verdad? Sí. Pues bien, para lanzarse a la conquista de estos territorios, Augusto precisaba tener bajo control los puertos de la zona del Cantábrico, porque eso le permitiría tener cubierta y asegurada la logística de las tropas que se tendrían que encargar de la nueva empresa. Para llevar a cabo la campaña reunió un numeroso contingente legionario que dividió en dos ejércitos, dirigido cada uno por un legado. El primero de los ejércitos se le entregó a Publio Carisio y el segundo a Antiscio Veto. La función de ambos era impedir que los cántabros y astures colaborasen en sus acciones contra las tropas romanas. Bueno, llegados a este punto sabemos que las fuentes antiguas nos hablan de que los cántabros o que de los cántabros se ocuparían las legiones primera y segunda Augusta, la cuarta macedónica y la novena hispana, mientras que del frente de los astures, el que estaba bajo el mando de Carisio, se ocuparían la quinta Laudae, la sexta Victrix, la décima Gémina y es posible que también participase la 20 Valeria Victrix. Bueno, este segundo frente, ya os he avanzado, este que os he comentado, este último, lo dirigiría el legado Carisio. Y el primero, el de las primeras legiones, pues en teoría es el que se cedió a Antiscio Veto. Pero ya os hemos dicho que Augusto estaba allí por algo, ¿no? Que no se había desplazado a Hispania para ver las operaciones desde fuera, ¿no? Sino que quería ser parte activa. Por eso él fue el que se encargó de dirigir el frente cántabro y entonces pues Veto pasó a ser pues su segundo o quedó relegado a una segunda posición. Estableció la base desde la que se partiría esa invasión en Seguísamo, o lo que sería la actual Sasamón en Burgos, y desde allí partió nuestro flamante general acompañado de sus leales legiones con intención de someter a los duros cántabros y a sus fortalezas que estaban establecidas en las alturas, las llamadas Ópida, o Lopidum en singular, ¿no? Esas fortalezas elevadas en zonas de difícil acceso que permitían también desde las alturas controlar las extensas y vastas llanuras y defenderse de los asaltos de las poderosas legiones romanas con ciertas garantías, podríamos decir. Pues sí, respecto a la organización, esas legiones se dividieron en 3 columnas y se esparcieron por todo el territorio cántabro, entrando por diferentes puntos, porque hay que recordar que se estaba entrando en la cordillera cantábrica, que como cualquier, digamos, cadena montañosa, pues tiene sus valles y, bueno, son puertos naturales que son vías de acceso. No puedes ir por ningún otro lugar que por esos, digamos, por esas aperturas en la montaña. Pues así se establecieron campamentos fortificados desde los cuales llevarían a cabo los asedios de estas fortalezas. La intención inicial era hacerse con el control de los pasos principales y de esa manera cerrar el abastecimiento de los núcleos de población. Y tras eso debían lanzarse al asedio de los mismos. Sobre esos asedios la arqueología nos ha ratificado que sí que tuvieron lugar, evidentemente, y que fueron largos y costosos para ambos contendientes. Esos combates acabaron con la destrucción de varios de los asentamientos indígenas cántabros y con la reocupación de aquellos por parte de guarniciones romanas que debían proteger y asegurar la retaguardia de sus compañeros.
Bueno, testimonio de estos asaltos, como ya os hemos avanzado, que muchas veces se había puesto en duda si existieron o si no existieron, pues la arqueología nos ha dado pues datos, y solo restos de los proyectiles de las máquinas de guerra y las puntas de flecha romanas hallados en el interior de estos recintos, pues lo que lo atestigua. Si a eso le añadimos las evidencias de destrucción mediante el fuego, pues ya tenemos un dibujo claro de lo que pudo ocurrir. Además de eso, pues también podemos sumar los vestigios de los castra temporales, esos campamentos que construyeron las legiones que participaron en dichos sitios y que todavía pues permanecen ocultos y que poco a poco pues se están excavando y se están encontrando pues más evidencias de este tipo de sitio que os hemos explicado, o esta manera de hacer un asedio rodeando el núcleo principal o el oppidum por parte de campamentos secundarios romanos, desde el cual pues se hacían desde bombardeos hasta ataques, hasta el acantonamiento de las propias tropas, ¿no? El problema con el que se han encontrado hasta el día de hoy los arqueólogos es que los topónimos actuales de los lugares donde donde se produjeron estos enfrentamientos son difícilmente localizables en las propias fuentes del momento, que son, podríamos decir, más bien escuetas a la hora de determinar los puntos concretos en los que se levantaban estos enclaves cántabros. Pues sí, aunque las fuentes antiguas y concretamente el propio Augusto, valiéndose de su obra, digamos, autopropagandística de la Res Gestae Divi Augusti, las gestas del divino Augusto, de un lenguaje, bueno, en ese latín un poco degenerado que hablamos hoy en día, nos dan por finalizado el conflicto el año 25 a.C., con una victoria romana. Como veremos, distó mucho de haber concluido en aquellas tempranas fechas. Ya lo dijimos al inicio del programa, las guerras cántabras se mantendrían en vilo a Roma desde el año 29 a.C. hasta el 19, es decir, 10 años, no hasta el 25, como dice Augusto. El propio Princeps necesitaría sus mejores generales, entre ellos su amigo y cuñado Marco Vipsanio Agripa, para finalizar la larga contienda muchos años más tarde de lo que realmente se dice y de lo que Augusto hubiera deseado para su beneficio político. Bueno, la cuestión es que llegados a este punto, pues en parte a causa de una enfermedad, cosa bastante habitual en nuestro querido Princeps, y en parte también a los pocos éxitos cosechados en esta campaña del año 26, pues nuestro gran líder se vio forzado a retirarse de nuevo hasta la tranquila Tarraco, pues para curarse y guarecerse de su estado de salud, que ya era bastante endeble, ¿no? Que ya era de por sí endeble, pues imaginaros con las condiciones que tuvo que soportar en la vida castrense, a la cual no estaba acostumbrada. Obviamente cualquier legionario sí, pero un señor de alta cuna que ya de por sí era enfermizo, pues imaginaros en las condiciones en las que tuvo que viajar, dormir, desplazarse, pues vamos, que no le gustó mucho la vida militar y se fue a Tarraco pues a restablecerse y a descansar un poquito, ¿no? Allí fue donde él hizo un balance de lo acontecido en su periplo al mando de las legiones, ¿no? En el frente cántabro, y se dio cuenta de que no se había obtenido una victoria decisiva contra los indígenas. Cabe destacar, llegados a este punto, que las tropas romanas se encontraron con unos enemigos más duros de lo que en un principio esperaban. Y esos agricultores y pastores armados con palos y que combatían en pequeños grupos de guerrilleros, pues no eran tal, sino que parece ser que fueron capaces de organizarse para plantarle cara en cualquier momento a un ejército o a las todopoderosas legiones romanas. Y cuando hablamos de guerrilleros, tal y como la tradición nacional se ha encargado de ensalzar a todos los niveles y en todos los periodos de ocupación, debemos decir que los cántabros y astures fueron capaces de combatir en campo abierto. Y es que esa idea romántica de guerrilleros que van desde Viriato hasta las épocas de las guerras napoleónicas, con Curro Jiménez, y etcétera, etcétera, pues dista un poco de la realidad, ¿no? Y los estudios más recientes pues nos han demostrado que esas tribus autóctonas, estos indígenas del noroeste peninsular, fueron capaces de luchar en campo abierto y de organizarse a gran escala en varias ocasiones contra las legiones romanas, y les infligieron en algunas ocasiones daños terribles, ¿no? Eso no quiere decir que no se valieran de las emboscadas, obviamente, no estamos diciendo ni estamos negando ese aspecto, pues sería de tontos no aprovechar la orografía del terreno para atacar a sus enemigos con esa ventaja, ¿no? Ya en tiempos de Sertorio, los cántabros y astures habían formado parte de los ejércitos del renegado general romano, y este les había inculcado cuál era la estrategia que empleaban las legiones, o sea que información la tenían de sobras, ¿no?
Pues sí, además los indígenas eran conscientes de lo importante que era el trigo para abastecer a las tropas romanas. Por ello, una de sus tácticas predominantes en esos años fue la de asaltar los convoyes que debían abastecer a los soldados. Sabemos que se produjo una escasez importante de grano entre los soldados del ejército invasor, y eso generó más contratiempos a la campaña de los esperados. Eso también nos lleva a la siguiente conclusión, que imagino que fue la misma a la que llegó Augusto desde su retiro, y es que un conflicto tan largo acabó por desgastar a las legiones también. Las pérdidas fueron más altas de lo que en principio se había calculado, y los factores determinantes fueron en gran medida la tipología del enemigo al que se enfrentaron y también las dificultades que les supusieron las anteriormente nombradas fortalezas o oppida situadas en las alturas. Su ubicación las hacía muy fácilmente defendibles y por ende suponían un desgaste enorme para los sitiadores. Así pues, en conclusión, tras 2 años de combate y tras estarse recuperando de otra de sus habituales dolencias en Tarraco, Augusto dio por concluidas las operaciones, que no quiere decir la guerra. El princeps mandó la noticia a Roma, donde se cerraron las puertas del templo de Jano, lo que significaba el fin de las hostilidades. Así, el primer hombre de Roma recibió la oferta de celebrar un triunfo, pero obviamente pues la declinó. Y se conformó con un saludo, que era, digamos, algo menor, ¿no? En relevancia, algo menos importante, pero que sí que aceptaba algo o esa concesión del Senado, ¿no? Quizás era conocedor de que el conflicto estaba todavía lejos de finalizar y no quería entrar triunfante a Roma sabiendo que en cualquier momento las cosas se podían volver a complicar. Y no iba muy errado en el tema, ya que al poco tiempo de que él mismo abandonase Hispania, los pueblos cántabros y astures retomaron de nuevo las hostilidades contra Roma. Aunque la historia no acaba aquí y si queréis saber más sobre este conflicto, pues os invitamos a la próxima entrega. Estad bien atentos.